el español de Andalucía. Esa variedad que tanto temen los estudiantes de español o que incluso a los nativos hispanos les cuesta trabajo comprender. Y es que, aunque yo soy andaluz, reconozco que comprender a algunos hablantes de Andalucía puede ser toda una pesadilla. Pero como ahora yo vi pues ya yo andando y ahora después me para acá. ¿Andando? Ni que estuviera andando yo hasta para buscar la borrega. ¿Que no sabemos hablar? ¿Cómo que no sabemos hablar, Carmen de mi alma? ¡Eres tú la que no nos entiende! Pero ¿sabes qué? Que en realidad no es una pesadilla. Son 8. What the fuck? Sorry. Y es que cada provincia de Andalucía tiene un habla diferente. Así que si quieres ver las principales diferencias que hay en el acento andaluz que se habla en cada una de las provincias de esta comunidad autónoma, quédate viendo este vídeo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Antonio, profe de español y creador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudarte a mejorar tu español a través de contenido auténtico e interesante y además escuchando un acento muy particular de la lengua española, el andaluz. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal y también a descargarte mi ebook gratuito Guía del Español Natural si lo que quieres es dejar de traducir en tu cabeza desde tu lengua materna cuando hables español. Ahora ponte cómodo, ponte cómoda, prepárate un café, un té o lo que te apetezca y empezamos. Normalmente se suele hacer una división principal para diferenciar las hablas de Andalucía. Así que se suele dividir Andalucía en la Andalucía occidental y en la Andalucía oriental. Y uno de los criterios que se toman para hacer esta diferenciación es la existencia de 3 fenómenos. La distinción entre el sonido s y el sonido z, como hago yo, el seseo, es decir, pronunciar el sonido s y el sonido z de la misma forma, siempre s, y el ceceo, que es pronunciar el sonido s y el sonido z de la misma forma, pero esta vez z. Pero de esto ya te hablo en este vídeo que te voy a dejar por aquí, que hice hace tiempo con las características principales del andaluz en toda Andalucía. Sin embargo, hoy vamos a ir un poquito más allá y vamos a analizar uno por uno el español que se habla en cada una de las 8 provincias de Andalucía. Aviso importante, un vídeo así solo se puede hacer si se generaliza. Los ejemplos que vamos a analizar son representativos porque he pedido a amigos de esas provincias que se graben, pero eso no significa que todo el mundo de esa provincia tenga que hablar así. De hecho, solo para poneros un ejemplo, en mi provincia puedes encontrar seseo en el norte, ceceo en la parte este y oeste, y la distinción entre el sonido s y z, por ejemplo, en la capital. Primero leeré yo el ejemplo con mi mejor voz de locutor de radio y con un acento considerado estándar. Y después escucharemos la grabación de la persona de esa provincia. Dicho esto, empezamos el análisis y vamos a comenzar por la parte este de Andalucía, es decir, por Almería. La gastronomía andaluza es rica en verduras y hortalizas gracias a extensos campos de cultivo. Sus pescados son de gran calidad, ya que cuenta con numerosos pueblos pesqueros. La gastronomía andaluza es rica en verduras y hortalizas, gracias a extensos campos de cultivo. Sus pescados son de gran calidad, ya que cuentan con numerosos pueblos pesqueros. Como vemos, lo que primero nos llama la atención es la característica más básica del acento andaluz, que es la desaparición de las S finales, a final de sílaba o a final de palabra. Por ejemplo, pescado y no pescado, o por ejemplo, pueblo y no pueblos. Y algo muy interesante de esta parte de Andalucía, de Almería, Granada, Jaén, es la apertura de la vocal que hay antes de la S que se pierde. Esa vocal es mucho más amplia, más grande. Por eso, en lugar de decir peluqueros, dice peluquero, peluquero, no ro, ro. Y ahora vamos a Granada o Granada. Y por supuesto, en Andalucía hemos tenido que tomar medidas para no achicharrarnos en los meses de más calor. Y por supuesto, en Andalucía hemos tenido que tomar medidas para no achicharrarnos en los meses de más calor. Ya aquí vemos como no solo desaparecen las S finales, sino también algunas otras consonantes que van a final de la palabra, como por ejemplo
calor, que pasa a ser calor. Además, también desaparece la V que va entre vocales, la intervocálica. Y no solo en los participios pasados, cantado, comido, sino también en otras palabras, como por ejemplo medidas, que pasa a ser medía. Y también vemos un acortamiento muy común tanto en Andalucía y en el sur de España como en Hispanoamérica, que es pa en lugar de para. Vámonos a Jaén. Si lo que buscas es el aceite de mejor calidad, tienes que comprar el aceite de oliva virgen extra. Si lo que buscas es el aceite de mejor calidad, tienes que comprar el aceite de oliva virgen extra. Uno de los rasgos más reconocibles del acento de Jaén es precisamente esta apertura tan grande de las vocales para compensar la pérdida de la S final que, como vemos, es sistemática en Andalucía. Así que en lugar de decir buscas, dice busca, busca. Una A que no es A normal, es A. A. Es un pelín diferente. Y como vemos, la desaparición de todas estas consonantes, no solo la S, sino también otras, no solo se da a final de palabra, sino también a final de sílaba. En lugar de decir extra, dice extra, extra, no extra, extra. ¿Qué? Interesante, ¿eh? Pues este análisis es precisamente lo que hacemos, pero en mucha más profundidad, en mi curso online Entiende el acento andaluz, que además es el único curso en internet que se centra en analizar estos acentos y sobre todo a ayudarte a comprenderlo muchísimo mejor mediante práctica. Así que si estás pensando en mudarte a Andalucía, si ya estás aquí y no terminas de comprender a tus vecinos, o si quieres mejorar tu comprensión auditiva en español en general y comprender a todas esas variedades del español que tanto se parecen al andaluz, te dejo el enlace a este curso para que puedas inscribirte en la descripción de este vídeo. Y ahora seguimos con el viaje. Vamos. Y ahora pa' mi tierra, pa' Málaga. Todos los lunes voy con mi compi Juan al supermercado a comprar algunas cosillas. Todos los lunes voy con mi compi Juan al supermercado a comprar algunas cosillas. Aparte de todo lo que ya hemos visto, es muy interesante comentar la desaparición de esa D entre vocales y no solo en los participios como ya hemos dicho, como supermercado, que sí que en lugar de supermercado se dice supermercado, pero incluso se da en palabras como todos, que mi amigo ha pronunciado como to, porque desaparece la D y también desaparece la S. Y con esto habríamos terminado la parte de la Andalucía oriental y pasamos a la Andalucía occidental. Y empezamos por Córdoba. Los reyes católicos conquistaron la ciudad en 1236 y decidieron convertir la mezquita en catedral. Hasta que los reyes católicos conquistaron la ciudad en 1236 y decidieron convertir la mezquita en catedral. Como veis, aquí tenemos ya el rasgo más distintivo de la Andalucía occidental, que es el seseo. Por eso Inma ha pronunciado ciudad en lugar de ciudad o decidieron en lugar de decidieron. Y este es el rasgo que luego se expandió por prácticamente toda Hispanoamérica. Y de Córdoba a la capital de Andalucía, Sevilla. Soy José Antonio y os traigo a la capital andaluza, Sevilla. Antes de adentrarnos en la ciudad hispalense... Soy José Antonio y os traigo a la capital andaluza, Sevilla. Antes de adentrarnos en la ciudad hispalense... Como vemos, aquí también tenemos un ejemplo de seseo. ¿Por qué? Porque en Sevilla capital, solo en Sevilla capital, se sesea, como pasaba en Córdoba. Pero además, cuando José Antonio se presenta, no dice José, dice José, José. Es decir, la J prácticamente desaparece, se debilita muchísimo. Así que en lugar de José, dice José o casi José. Y de Sevilla bajamos un poquito hasta Cádiz o CAI. Fueron los andaluces, castellanos, musulmanes, judíos sefardíes y por supuesto los gitanos. De hecho, el flamenco es inconcebible sin el pueblo gitano. Fueron los andaluces, castellanos, musulmanes, judíos sefardíes y, por supuesto, los gitanos. De hecho, el flamenco es inconcebible sin el pueblo gitano.
Y aquí tenemos dos de los rasgos más interesantes del andaluz. Para empezar, mi amiga Nerea no ha pronunciado de hecho, ha pronunciado de eso, de eso. Es decir, hay una lenición o debilitamiento de ese sonido más fuerte que es ch y pasa a ser sh, de eso. Y otra cosa que llama muchísimo la atención es el otro fenómeno del que hemos hablado al principio, el ceceo. Y por eso ha pronunciado por supuesto en lugar de por supuesto, por supuesto. O sin en lugar de sin, sin. Y ya casi llegando a Portugal, llegamos a Huelva. Sin duda, el flamenco es el género más conocido, pero el folclore andaluz tiene mucha más riqueza musical. Sin duda, el flamenco es el género más conocido, pero el folclore andaluz tiene mucha más riqueza musical. Como vemos, se siguen repitiendo las características básicas como las desapariciones de la S o también de la D intervocálica, conocido, conocido, también la relajación del sonido G. Juan D no dice el género, sino el género, el género. Y otra cosa súper interesante, que es el cambio de la L en posición implosiva por una R. Es decir, en lugar de decir el género, ha dicho el género, el género. O en lugar de decir el folclore, ha dicho el folclore, el folclore. Veis que es una R y no una L. ¿Cómo te quedas? Loquísimo, ¿eh? Como ves, aunque se comparten muchas características, cada provincia tiene algunos rasgos muy identificativos. Y ya te digo que esto es solo un tentempié. Es decir, esto es un poquito con respecto a todo lo que puedes encontrar. Todos estos ejemplos están tomados de mi curso online Entiende el acento andaluz, que es donde realmente vas a profundizar y te vas a acostumbrar a estos acentos diferentes. Bueno, a estos y al de casi 100 millones de hispanohablantes que tienen un acento muy similar o que tiene como base la variedad de Andalucía. Y ahora, si te ha gustado, no te olvides de darle a like, de suscribirte también al canal y de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar ahí y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!